La noche en que todo cambió, Londres parecía contener la respiración tras los cristales empañados de la mansión de Kensington. El reloj del vestíbulo dio las 8 con una solemnidad que me heló la sangre justo cuando Sir Henry Fairchild cerró la puerta de su despacho y echó el cerrojo. Fue entonces cuando comprendí que ya no era solo la institutriz de sus hijos, sino una presa cuidadosamente acorralada. El fuego chisporroteaba en la chimenea, proyectando sombras anaranjadas sobre los lomos de cuero de las estanterías. El olor a tabaco caro impregnaba el aire, mezclado con un deje amargo de coñac. Sir Henry me ofreció una silla frente a su escritorio, pero yo permanecí de pie, con las manos entrelazadas, los nudillos blancos bajo la luz amarillenta de la lámpara de aceite. «Señorita Ashton», dijo con esa voz grave que imponía respeto incluso cuando era amable, «lleva un año en mi casa. Mis hijos la adoran. Creo que ha hecho méritos suficientes para una posición más estable». Su mirada gris me recorrió con una frialdad calculadora. Yo sabía que era un hombre de 40 y tantos, viudo desde hacía 2 años, respetado en los círculos financieros y en los salones donde nunca me invitarían. Sabía también, por los susurros de las doncellas, que necesitaba una esposa que cuidara de la reputación de la casa, tanto como de los niños. Pero mi corazón, obstinado e ingrato, no latía al compás del suyo, sino al de unas risas que resonaban en el jardín, de unas manos manchadas de carbón de dibujo, de unos ojos que cuando me miraban parecían decir mi nombre en silencio. Thomas, el hermano menor. «No entiendo, Sir Henry», murmuré, aunque lo entendía demasiado bien. «Mi posición aquí es ya bastante afortunada». Él dejó la copa sobre el escritorio con un leve clic de cristal contra madera. «Ya no es cuestión de fortuna, sino de conveniencia y de protección». La palabra resonó en mi pecho. Protección. Era la misma palabra que mi tía había usado cuando me envió a Londres desde nuestro pueblo de Yorkshire, con una maleta pobre y una carta de recomendación. Sir Henry se levantó despacio. La luz le marcaba las arrugas del ceño, la dureza de la mandíbula. «He sido informado», dijo, demasiado tranquilo, «de que ha recibido usted una carta de su hermano. Un hermano que por lo visto ha contraído deudas en el norte y podría provocar un escándalo si viniera a buscarla. También sé que su posición económica es precaria. Podría perderla en cualquier momento, si yo así lo decidiera». Un frío helado recorrió mi espalda. Solo mi hermano Edward conocía mi dirección en Kensington. Solo él sabía de mi miseria antes de llegar a esta casa. «No he cometido falta alguna en mi puesto», me atreví a decir. «Precisamente por eso deseo conservarla», replicó él, «pero no como institutriz, como esposa». El silencio cayó sobre nosotros como una losa. Oí el crujido lejano de la casa, el viento en las ventanas, el murmullo de pasos amortiguados en los corredores de arriba. Los niños, Alice y George, dormirían tranquilos, ignorantes de la transacción que se fraguaba para decidir mi vida. «Casarse conmigo», prosiguió Sir Henry, paseando las manos tras la espalda, «garantizará que su hermano no vuelva a preocuparla. He encargado a mis abogados que salden sus deudas discretamente. A cambio, usted será Lady Fairchild. Seguridad, respeto, hogar. No volverá a temer nada». «Nada», pensé, «salvo a usted y a mí misma». «¿Y si me negara?», pregunté con la voz apenas audible. Sus ojos grises brillaron, cortantes. Sería una lástima que estos niños se encariñaran con otra institutriz, menos competente. Y aún más que la historia de un familiar indeseable llegara a oídos de mis socios. Podría interpretarse como una falta de juicio por mi parte haberla contratado. Tendría que despedirla sin recomendaciones. Y Londres no es amable con las señoritas sin fortuna. Su amenaza era educada, envuelta en terciopelo, pero no por ello menos feroz. Sentí la garganta seca. Vi entonces el sobre pálido semicubierto por unos papeles en la esquina del escritorio. Reconocí la letra de mi hermano Edward, su trazo nervioso. Sir Henry lo vio también y con un gesto entregó la misiva al fuego. La llama lamió el papel, devorando las palabras que nunca leería. Con ellas ardían, supe, mis últimas alternativas. «No espero respuesta inmediata», dijo él, abrochándose el chaleco con parsimonia. «Pero mañana por la noche, cuando las señores de Eton vengan a cenar, me gustaría poder anunciar nuestro compromiso, por el bien de esta casa y el suyo». Me incliné en una reverencia casi automática. No recordaba cómo había llegado a la puerta, ni cómo mis manos temblorosas habían levantado el pestillo. Solo cuando el corredor frío me recibió con su penumbra, comprendí que estaba respirando de nuevo.
Fue en ese momento cuando le vi. Thomas estaba apoyado contra la pared, a la sombra de un espejo ovalado. Llevaba la chaqueta desabrochada, el pañuelo del cuello torcido, como si acabara de bajar del caballo o de alguna reunión donde no había sido bienvenido. Sus ojos azules, claros como el hielo del Támesis, se clavaron en los míos. Había oído algo, tal vez todo. ¿Qué te ha pedido?, preguntó en voz baja. Me aferré a la barandilla como si fuera un ancla. Nada que importe, mentí. Deberías estar en tu estudio, no merodeando por los pasillos. Tu hermano no aprobaría. Una sonrisita amarga asomó a sus labios. Mi hermano aprueba muy pocas cosas de las que hago, susurró. Pero eso no me ha detenido hasta ahora. Sus dedos rozaron mi muñeca apenas un segundo. Un contacto clandestino que encendió mi piel. Me aparté bruscamente como si me hubiera quemado. No debes, acerté a decir. Estamos siendo observados constantemente. Él bajó la voz aún más, un murmullo solo para mí. Hace semanas que nos observan, Elisa. Y no porque seas institutriz, sino porque cada vez que entras en una habitación, yo dejo de ser el inútil de la familia y me convierto en un hombre muy peligroso. Mi nombre en sus labios fue una daga, dulce. Todo en mí quería quedarse allí, en aquel corredor estrecho, hasta que el mundo entero se deshiciera. Pero recordé las palabras de Sir Henry, el sobre ardiendo en la chimenea, mi hermano en el norte. Recordé mi propia miseria antes de Kensington. No puedo hablar ahora, dije. Por favor, Thomas. En sus ojos vi el relámpago del orgullo herido, seguido de una ternura tan honda que tuve que apartar la mirada. Entonces, habla conmigo mañana, antes de la cena, pidió. En el invernadero. A las 5. Si no vienes, lo entenderé todo. No respondió a mi leve asentimiento. Me dejó marchar, pero sentí su mirada en mi nuca mientras subía las escaleras, igual que se siente un hilo invisible atado al corazón. La noche fue un campo de batalla. Las sombras de mi modesta habitación del ático me parecían más pesadas que la seda de las cortinas del salón principal. Oía a los carruajes pasar por la calle, el lejano campanilleo de un organillero, el viento golpeando las chimeneas. Cada sonido era una cuenta más en el rosario de mi insomnio. Me veía de pie junto a Sir Henry, con un anillo frío en el dedo, siendo llamada Lady Fairchild por las mismas mujeres que ahora me ignoraban. Me veía supervisando menús, escogiendo cintas para Alice, enseñando modales en la mesa. Un futuro respetable, ordenado, seguro. Una cárcel alfombrada. Luego me veía con Thomas, en su estudio desordenado, lleno de lienzos sin terminar y bocetos tirados por el suelo. Le veía ofrecerme su mano, no con la solemnidad de un contrato, sino con el temblor de quien se entrega entero. Y tras él, un abismo, la desaprobación furibunda de su hermano, el escándalo, quizás la pobreza, el exilio de todas las comodidades que Kensington me había dado. La elección me partía en dos. No podía dormir, pero al amanecer ya había tomado una decisión. O al menos eso me repetía mientras me vestía con mi mejor vestido gris, un lazo sencillo en la cintura y el cuello abrochado hasta arriba, como si con los botones cerrara también mis impulsos. A las 5 en punto, el invernadero estaba bañado por una luz lechosa. El olor a tierra húmeda y a hojas de geranio era un bálsamo inesperado. El cristal empañado filtraba los ruidos de la ciudad hasta reducirlos a un murmullo distante. Entre las macetas, Thomas esperaba, las manos manchadas de tiza blanca. Había estado dibujando. «Has venido», dijo, como si no lo creyera del todo. Yo asentí, incapaz de sonreír. «Anoche tu hermano me hizo una proposición de matrimonio». Solté, sin adornos. Le vi palidecer, como si le hubieran arrancado el aire de un golpe. «Sabía que tramaba algo», murmuró, «desde que te mira como si fueras una inversión. Pero tú le habrás dicho que no». Guardé silencio. Fue mi silencio, no mis palabras, lo que le obligó a comprender. «Te ha presionado», continuó, dando un paso hacia mí. «¿Qué arma ha usado? ¿Tu hermano? ¿Dinero? ¿Tu empleo?» Le conté lo esencial, con frases cortas como quien reza un credo que no comprende. Vi encenderse en sus ojos una ira que pocas veces había visto. Él, siempre tan desdeñosamente alegre, tan dispuesto a reírse de su propia desgracia. «No permitiré esto», dijo. «No voy a dejar que te compre como si fueras una propiedad más». «No puedes hacer nada, Thomas», susurré. «Es su casa, es su mundo». Se tuvo frente a mí, tan cerca que podía ver la línea casi imperceptible de una cicatriz en su barbilla, recuerdo de alguna caída de la infancia. «No», replicó. «Es mi casa también, y puede que no tenga su dinero, pero tengo una voz, y tengo algo que él no tiene». «¿Qué?»,
A ti, dijo, casi con violencia. Si me eliges, Elisa, dime que me eliges y juro que no habrá amenaza que no enfrente. Nos iremos, a París, a Edimburgo, a donde haga falta. Pintaré retratos hasta quedarme ciego, pero no le des tu vida. Sus palabras eran una puerta abierta a un mundo desconocido. El vértigo me mareó. Le amaba, con una sinceridad que me atravesaba como un relámpago. Lo supe aquel día en que se atrevió a bajar a las cocinas para pedirme que posara para un boceto, como si fuera la cosa más natural del mundo hablar así a una institutriz. Lo supe cada tarde en que, al escuchar sus pasos en el pasillo, mi corazón se aceleraba sin permiso. Le amaba, y justamente por eso entendería mi respuesta. Thomas, buscando las palabras en la humedad densa del invernadero, contigo podría ser feliz, pero esa felicidad podría costarte todo. Tu nombre, tu parte de la herencia, incluso tu relación con tu hermano. Sé lo que piensa de ti. Piensa que eres un soñador inútil. Si me eliges, será la confirmación de todas sus sospechas. Él rió sin alegría. Mi hermano lleva pensando eso desde que tengo uso de razón. No me convertiré en lo que quiere que sea casándome con una mujer a la que no ama. No soy él, y tú no eres una moneda de cambio. Sus manos buscaron las mías. No las rechacé. Sentí el calor de su piel, el pulso acelerado bajo los dedos. Te amo, Elisa, dijo con una simpleza tan pura que casi me hizo llorar. Nunca te lo había dicho. Creía que bastaban las miradas, las conversaciones robadas, pero ahora veo que no. Te amo. Dímelo una vez, aunque sea por piedad, y me aferraré a eso para siempre. Se lo debía a él y a mí misma. Te amo, Thomas, susurré, y al pronunciarlo sentí que el mundo entero podía derrumbarse y no me importaría. Su frente se apoyó en la mía, un gesto más íntimo que cualquier caricia. Durante un instante, el tiempo se detuvo. Los cristales, las plantas, la ciudad, todo desapareció. Solo existíamos nosotros y la terrible claridad de nuestro amor. Luego me separé poco a poco, como quien se aleja de un fuego donde podría quedar atrapada. Precisamente porque te amo, continué, no dejaré que lo pierdas todo por mí. No permitiré que te conviertas en un mendigo por seguir a una mujer sin dote. No me tengas por tan egoísta. No sería feliz viendo cómo te arrastras por estudios de mala muerte para alimentar a una esposa que te ató así con cadenas de deseo. Él negó con la cabeza, desesperado. Nunca pensaría eso. Nunca. Tal vez tú no, dije, pero yo sí. No quiero ser tu ruina. Quiero ser, aunque sea desde lejos, el recuerdo que te impulse a pintar algo hermoso, no el peso que impida respirar. Por primera vez desde que le conocía, vi que le fallaban las palabras. Entonces, murmuró, ¿vas a aceptar? Tragué saliva. Voy a sacrificarme, respondí. No por él ni por su dinero, por mi hermano, que no tiene a nadie más. Por ti, que mereces una vida donde no seas siempre el segundo, el rebelde, el descarriado. Y por mí, porque aunque me convierta en Lady Fairchild, seguiré siendo Eliza Ashton, y dentro de mí nadie podrá obligarme a amar donde no amo. Eso no es un consuelo, replicó con la voz rota. Es una condena. Me acerqué una última vez. Me permití un gesto que nunca debí concederme. Rocé sus labios con los míos en un beso leve, tembloroso, que supo a lágrimas que aún no habían caído. Fue un adiós y una promesa. Una vida entera condensada en unos segundos. Cuando me veas en la mesa de tu hermano, susurré, cuando me oigas llamarle esposo, recuerda esto, que hubo un invernadero y una tarde de invierno en que te elegí a ti con todo mi ser, aunque luego eligiera otra cosa con mi destino. No esperé su respuesta. Si me decía una palabra más, podría desmoronarme. Salí del invernadero con la respiración entrecortada, sintiendo el peso de la decisión clavarse en mis hombros como un manto de plomo. Aquella noche, la mansión de Kensington brilló con una opulencia que nunca antes había tenido. Las lámparas de gas resplandecían, las notas de un piano flotaban desde el salón y el murmullo de las señoras bien vestidas llenaba el aire de perfume y expectativas. Yo llevaba un sencillo vestido azul que la señora Danvers, el ama de llaves, me había ayudado a arreglar. Me miraban más de lo habitual. Algo percibían, aunque no supieran qué. Cuando Sir Henry pidió atención, el salón quedó en silencio. Me llamó a su lado con un gesto imperioso. Cada paso que di fue un pequeño entierro. Nuestra conversación del despacho desfiló ante mis ojos. Su voz, el sobre ardiendo, su promesa de seguridad. Es para mí un honor anunciar, dijo, con una sonrisa medida, que la señorita Eliza Ashton ha aceptado convertirse en mi esposa. Hubo exclamaciones, felicitaciones, un suspiro colectivo que me envolvió como niebla.
Sentí miradas de envidia, de aprobación, de sorpresa. Alguien aplaudió. Otra voz susurró: «Tan joven y qué afortunada». Entonces le busqué. Thomas estaba al fondo de la sala, junto a una columna de mármol. No se había acercado. Llevaba el frac bien abotonado, la expresión cuidadosamente neutra. Solo sus manos, crispadas alrededor de una copa, delataban algo. Nuestros ojos se encontraron. En su mirada no había reproches, solo un dolor en el que yo misma me vi reflejada. Inclinó la cabeza apenas. Un saludo distante, cortés, como cualquier invitado. Y sin embargo, en ese gesto reconocí un pacto silencioso. Él no diría nada, no provocaría escándalo. Me dejaría llevar esta carga sin añadirle la de su propia culpa. Durante meses, la vida se organizó alrededor de los preparativos. Invitaciones, pruebas de menú, elección de telas. Alice me preguntaba emocionada si podría llamarme mamá. George me cogía de la mano con naturalidad. En esas pequeñas cosas encontraba una especie de consuelo resignado. Si iba a encarcelarme, al menos sería en una celda donde los niños reían. Thomas se marchó a París 2 semanas después del anuncio. Sir Henry lo presentó como una oportunidad para que madurara en la Escuela de Bellas Artes. Yo supe, por la prisa con que evitó despedirse de mí a solas, que huía de un dolor que Londres entero le recordaría. Me envió una carta desde la estación, a través de Alice, en la que solo había un dibujo: el invernadero, nuestras 2 siluetas apenas esbozadas y, en una esquina, una palabra en francés: souvenir. La boda prevista para primavera. Un mes antes, la neumonía se llevó a Sir Henry en cuestión de días. La casa quedó sumida en un luto espeso. Los abogados entraban y salían, las tías de provincia acudían con sus pañuelos negros. Yo, de golpe, ya no era la prometida del señor de la casa, sino de un fantasma. Legalmente, nada me vinculaba a la herencia. Moralmente, todo. Cuando se leyó el testamento, descubrimos que Sir Henry, en un último acto de control, había dispuesto que se me otorgara una cantidad modesta en agradecimiento por sus servicios como institutriz y futura esposa frustrada. Lo suficiente para vivir con decoro, quizá abrir una pequeña escuela para señoritas. Lo suficiente para no depender de nadie. Thomas regresó para el funeral. Me encontró en el jardín, donde la nieve empezaba a derretirse, dejando al descubierto la hierba mustia. «Así que eres libre», dijo sin preámbulos. Asentí. «Libre y cansada», respondí. Nos miramos largo rato. Él había cambiado. Había algo más firme en su porte, una sombra de gravedad nueva en su expresión. «Podríamos», empezó con cautela. «París no es tan terrible como lo pintan, y he vendido un cuadro. Podría no ser una vida lujosa, pero…» Le interrumpí con una sonrisa triste. «Te amo igual que aquel día en el invernadero», dije. «Pero ya he tomado mi decisión, Thomas. Y no fue solo sobre Sir Henry, fue sobre mí. He pasado la vida saltando de la protección de unos hombres a la de otros, de mi padre a mi tío, de mi tío a tu hermano. No quiero hacer lo mismo contigo. No quiero que mi libertad consista en cambiar de jaula». Él frunció el ceño, dolido. «¿Llamas jaula a lo que podríamos tener?» «Llamo jaula a cualquier vida en la que no me pertenezca primero a mí misma», respondí. «Si me voy contigo ahora, lo haré desde la gratitud y el miedo. Quiero aprender a elegirte algún día sin miedo. Y eso solo podré hacerlo si primero demuestro que puedo vivir sola». La palabra sola no sonó tan terrible como antes. Había en ella, por primera vez, un eco de posibilidad. Thomas respiró hondo. El vapor de su aliento se deshacía en el aire frío. «Entonces ve», dijo finalmente, «enseña a esas niñas de las que hablas a pensar como tú, a no venderse nunca, pero prométeme una cosa. Si está en mi mano, prométeme que no convertirás tu independencia en una nueva forma de encierro, que no vas a castigar tu corazón por haber amado en el lugar equivocado, en el momento equivocado». Sonreí, con lágrimas en los ojos. «Te prometo que no dejaré de escucharle», susurré, llevándome una mano al pecho. «Y si alguna vez este corazón me lleva de nuevo hacia ti, entonces será porque ambos somos libres. No porque nos persiga un pasado inacabado. Nos despedimos sin besos robados, sin promesas imposibles, solo con un apretón de manos que duró un segundo más de lo necesario». Él se marchó esa misma semana. Yo, con el legado de Sir Henry, alquilé una pequeña casa cerca de Bloomsbury y abrí una escuela para hijas de comerciantes, donde les enseñaba francés, música y a leer más allá de los bordes marcados por sus familias. A veces, cuando paso frente a un invernadero o cuando oigo a alguien pronunciar la palabra souvenir,
Un destello de aquel amor imposible me atraviesa, suave como un recuerdo de juventud. No me arrepiento de haberle amado, ni de haber dicho que no cuando todo mi cuerpo gritaba que sí, porque comprendí que en la Inglaterra de 1886, la verdadera rebeldía para una mujer no siempre era fugarse con su amante. A veces la rebeldía consistía en pertenecer, por primera vez, a sí misma. Y ahora dime tú, ¿qué has escuchado hasta el final? En mi lugar, ¿habrías huido con el hermano rebelde o habrías elegido primero tu propia libertad, aunque fuera a costa del amor? Cuéntamelo en los comentarios, y si te has quedado con el corazón un poco encogido, quédate cerca. Hay muchas más historias donde los sentimientos se atreven a desafiar las normas.